Desde el primer momento se sintió el apoyo, incluso antes de que Caitlin Clark fuera elegida entre toda la ciudad de Indianápolis. Mientras Kelsey Plum lidiaba con una intoxicación alimentaria, Clark no perdió ni un solo pase, ni un tiro fallido, ni un momento viral, ni una sesión de práctica que literalmente sacudió la WNBA. Con la cancha abierta, mientras las veteranas discutían contratos y amenazaban con arruinar la temporada 2026, Clark llegó a Miami, sonrió y silenciosamente desmanteló todo lo que habían construido. La vicepresidenta del sindicato tomó su lado, las cámaras la siguieron y el mundo entero observó. Algo ocurrió en esa práctica que nadie en los medios quiere admitir abiertamente. Mantente atento, porque lo que estamos a punto de revelar cambia todo, un regreso que nadie vio venir. 8 meses. Ese fue el tiempo que Clark estuvo alejada del básquet competitivo antes de pisar. 8 meses de silencio, de ver a su Indiana Fever jugar sin ella. Pero cuando volvió al ritmo, quedó claro que esos 8 meses de rehabilitación y dudas no pudieron detenerla. En la temporada 2025 de la WNBA, Clark jugó solo 13 partidos, primero una lesión en la ingle, luego un moretón en el hueso. Para julio ya estaba fuera por el resto del año, justo antes del receso del All-Star. La novata del año, quien había transformado el básquet femenil en un producto de alcance masivo, estaba en casa mientras la liga se preguntaba si podía sobrevivir sin ella. Y aquí está lo que pocos mencionaron: mientras Clark estaba lesionada, sus números seguían impulsando la liga. Los ratings televisivos promedio de la WNBA cuando cayó, los fanáticos casuales se alejaron, los patrocinadores se pusieron nerviosos y los ejecutivos de las cadenas empezaron conversaciones incómodas. Así que, cuando apareció en la lista del campamento de entrenamiento de Team USA, completamente recuperada y lista, Internet reaccionó como si nunca se hubiera ido. Llegó a Duke en diciembre de 2025 para el primer campamento y luego a Miami en marzo de 2026 para la clasificación del FIBA Women's World Cup. Clark admitió estar nerviosa al volver a la cancha tras meses fuera. Estaba un poco nerviosa porque no había estado aquí en un tiempo, pero fue divertido ponerme los zapatos y competir en la práctica. Su objetivo era simple: sonreír y disfrutar. Y eso hizo, mientras el mundo del deporte entero la observaba. Lo interesante de las grandes jugadoras es que no siempre anuncian su regreso con conferencias dramáticas o dunks espectaculares. A veces solo regresan, toman el balón y recuerdan quiénes son. Clark encestó un triple desde la esquina en los primeros minutos de la práctica, riendo con sus compañeras, moviendo el ritmo, mostrando que esos 8 meses lejos solo la hicieron más silenciosamente feroz. El óxido estaba, pero sus manos, tiro y visión estaban presentes desde el minuto 1. Y junto a ella, alguien que 6 meses antes la había criticado públicamente ante todo el mundo del básquet, Kelsey Plum. Lo que los clips y los momentos virales no muestran es la historia real entre Clark y Plum, tensión genuina, documentada y realmente incómoda, desde el All-Star de agosto de 2025, cuando Plum habló en el micrófono sobre las camisetas con mensajes de salario justo durante los calentamientos, enviando un mensaje directo a la directiva y convirtiéndose en viral por sus palabras. Caitlin Clark y Kelsey Plum vivieron uno de los momentos más inesperados del básquet femenino. Plum había señalado públicamente que ninguna de las jugadoras del roster All-Star de Clark había asistido a la reunión donde acordaron usar las camisetas con mensajes de salario justo, y lo hizo frente a todos los reporteros, sin susurros ni mensajes privados. La reacción en Internet fue inmediata. Millones de fanáticos de Clark en todas las plataformas respondieron con fuerza, mientras Plum recibía notificaciones de gente que nunca había conocido. Los medios convirtieron todo en un ciclo completo de noticias. Días después, Plum reculó, llamándolo un mal chiste y disculpándose, pero lo que pocos notaron es que Plum es la primera vicepresidenta de la Asociación de Jugadoras de la WNBA, una de las voces más poderosas de la estructura sindical. Al llamarla la atención públicamente, muchos lo interpretaron como la línea oficial del sindicato: o estás con nosotros o eres un problema. Clark, por su parte, no dijo nada, sin tweets, sin apariciones en medios, sin posts pasivo-agresivos en Instagram, simplemente dejó pasar la situación. 7 meses después, ambas se encontraron en el mismo entrenamiento de Team USA en Miami,
con Clark bromeando sobre intoxicación alimentaria y Plum sonriendo mientras la veía entrar y le daba un pequeño pellizco en la costilla. Esa interacción, lejos de conferencias o publicaciones de PR, mostró a dos competidoras encontrando su ritmo en tiempo real. La cámara captó todo, y el clip viral se propagó por medios, redes sociales, podcast y sitios internacionales, con millones de vistas en horas, mientras en una sala de juntas la directiva de la WNBA veía exactamente lo mismo. Todo esto ocurrió el 8 de marzo de 2026, apenas 2 días antes de la fecha límite fijada por la liga para un acuerdo de negociación colectiva que asegurara el inicio de la temporada 2026 el 8 de mayo. Las negociaciones llevaban 17 meses, con propuestas, contraofertas, filtraciones y crecientes frustraciones. La posición del sindicato era firme, buscaban el 26% de los ingresos brutos, contratos totalmente garantizados, mejor logística de viajes y cambios estructurales importantes. La liga ofrecía más del 70% de ingresos netos y un tope salarial menor. Mientras los números no cuadraban y todo parecía incierto, Clark estaba a 2000 millas de distancia practicando triples profundos y haciendo reír a Plum frente a las cámaras, sin involucrarse en las discusiones ni filtraciones, simplemente jugando y disfrutando. Incluso cuando habló sobre las negociaciones, lo hizo con sensatez: no entiendo por qué no nos sentamos, lo resolvemos y nos damos la mano. Así es el negocio, te miras a los ojos, das la mano y respetas a ambas partes. Esa frase, sencilla y razonable, contrastaba con la tensión de la negociación y se convirtió en titular instantáneo. Mientras tanto, la realidad financiera seguía imponiéndose. La WNBA había firmado en 2024 un contrato de derechos de transmisión por aproximadamente $2.000 millones con NBC y Amazon, el más grande en la historia del básquet femenino, con un crecimiento sostenido en audiencia, 969,000 espectadores promedio por partido en 2025, y 2 nuevas franquicias, Toronto Tempo y Portland Fire, listas para unirse en 2026, con un costo aproximado de $250 millones cada una. Entre la tensión sindical, la presión de la liga y la creciente industria del básquet femenino, Clark demostró que su influencia iba más allá de las estadísticas, estaba redefiniendo el juego con cada movimiento en la cancha. La WNBA estaba en pleno auge, con $500 millones solo en tarifas de expansión, una inversión real de gente que creía en el futuro de la liga. Por todos los indicadores financieros, la WNBA vivía su periodo de mayor crecimiento en 30 años, y sin embargo, los salarios de las jugadoras no habían seguido ese ritmo. El máximo anual anterior rondaba los $241.984, una cifra que, comparada con los contratos de la NBA que superan los 50 millones, mostraba la enorme brecha entre la compensación de hombres y mujeres en el básquet profesional. La lógica del sindicato era clara: la liga vale más, las jugadoras generan más ingresos y merecen una mayor parte, y aunque eso es cierto, la estrategia se complicaba por la estructura financiera del deporte femenino. La WNBA ha sido subsidiada por la NBA durante 25 de sus 30 años, y los dueños de franquicias tienen reservas de capital profundas. Si la temporada 2026 se retrasara o cancelara, ellos simplemente dejarían de pagar salarios, absorberían la pérdida temporal y se enfocarían en los playoffs de la NBA. Las jugadoras, en cambio, no contaban con ese colchón, más del 80% esperaba nuevos contratos bajo el próximo CBA, y sin acuerdo no habría contratos ni sueldos, lo que para las veteranas de rango medio, con ingresos entre $80,000 y $150,000 al año, representaba una catástrofe financiera. Las voces más agresivas del sindicato no eran las que sufrirían las peores consecuencias económicas, las veteranas con contratos internacionales y patrocinios importantes sobrevivirían, mientras que quienes peleaban por un puesto y pagaban hipotecas no. Y luego está el caso específico de Caitlin Clark. Para marzo de 2026 su portafolio de patrocinios incluía contratos de largo plazo con Nike, Gatorade, Wilson y varias marcas importantes, y sus acuerdos de NIL durante su carrera universitaria en Iowa superaban los $3 millones, sin contar los ingresos profesionales que eran aún mayores.
Incluso si la temporada se retrasaba o cancelaba, Clark seguiría ganando millones por sus contratos, jugando para Team USA en los clasificatorios de la AFA Women's World Cup y manteniéndose como la cara más reconocible del básquet femenino, completamente protegida financieramente. Esa realidad económica no era una herramienta que ella usara a propósito, ni dijo bloqueen la temporada y yo estaré bien, al contrario, siempre buscó que se cerrara un acuerdo. Pero la verdad existía, y mostraba el panorama más amplio de cómo la WNBA enfrentaba su crecimiento y sus negociaciones salariales mientras sus estrellas continuaban brillando en la cancha. Lo que pocos han notado es lo que realmente mostraban los clips de la intoxicación alimentaria y los momentos virales de práctica, y la mayoría de los medios deportivos se han quedado en el entretenimiento superficial sin decirlo directamente. El consumidor de básquet femenil en 2026 es muy distinto al de 2019, la audiencia que llegó al deporte durante el año de novata de Clark no era la típica de la WNBA, incluía millones de fanáticos casuales, seguidores de la NFL y NBA, personas que nunca habían visto un juego completo de la liga, adolescentes que crecieron viendo los partidos universitarios de Clark y espectadores internacionales que descubrieron el deporte a través de clips virales. Esa audiencia llegó por lo que pasaba en la cancha, por los tiros de larga distancia y la creatividad de Clark, por los espectáculos de Paige Buers, Angel Reese y AJ Wilson, y porque el básquet femenil era genuinamente entretenido y de alto nivel. A este público no le importan las negociaciones del CBA ni tienen una opinión fuerte sobre ingresos brutos versus netos, cuando los medios se enfocaron solo en disputas laborales. Cartas filtradas y quejas de jugadoras sobre la directiva, simplemente cambiaron de canal. Esto no es una crítica, es cómo funcionan las audiencias deportivas, incluso en NBA y NFL, con fanáticos más leales y antiguos, los conflictos laborales generan desconexión cuando dominan la cobertura. Para una liga que aún construía su base de fanáticos casuales, que el drama del CBA fuera la historia principal en lo que debería haber sido un periodo de pretemporada emocionante era un problema serio. TNT Sports lo entendió a la perfección, después de su experimento con la liga de triples liderada por veteranas, que resultó en ratings bajos y la lesión de alto perfil de Breanna Stewart. La cadena pivotó su estrategia y saturó sus plataformas con contenido de los entrenamientos de Team USA, imágenes en alta definición de Clark lanzando triples, bromeando con Plum, conectando con Paige Buers, todo distribuido en cada canal que TNT pudo usar. Un comentarista resumió la estrategia, contenido constante de Caitlin Clark durante días antes de los clasificatorios. Los fans, cansados de noticias sobre el CBA, recibieron exactamente lo que querían: básquet, diversión, química en la cancha, con Clark en el centro de todo, sin decir nada polémico. Lo que ella generó solo por presentarse y competir hizo más por la imagen pública de la WNBA en un periodo de crisis que cualquier comunicado de prensa o negociación. Y Plum entendió esto también, su presencia en ese entrenamiento, un detalle que merece atención, cuenta una historia más significativa que cualquier chiste sobre intoxicación alimentaria. Kelsey Plum es la primera vicepresidenta de la Asociación de Jugadoras de la WNBA, no una miembro secundaria del sindicato. Es una ejecutiva que estuvo directamente involucrada en las negociaciones del CBA a nivel de liderazgo. Apenas días antes de la práctica en Miami, después de meses de plazos y negociaciones entre la WNBA y el sindicato, Plum había descrito públicamente una propuesta de la liga como una victoria significativa para las jugadoras, sugiriendo avances hacia un acuerdo, mientras las voces más agresivas del sindicato todavía presionaban por acciones más duras. Luego voló a Miami para el campamento de Team USA con solo 48 horas hasta la fecha límite de la liga. Podría haberse quedado en casa o estar en la mesa de negociaciones, pero en cambio estaba en Miami riendo con Caitlin Clark frente a las cámaras, creando contenido viral que se compartía millones de veces en Internet. Eso no fue un accidente, era un mensaje. Las jugadoras racionales de la WNBA, las que entendían la matemática financiera de una temporada fallida, estaban señalando con claridad dónde estaban realmente, no con comunicados de prensa, sino con su presencia física y el contenido en el que elegían participar. Clark promovió un compromiso públicamente, Breanna Stewart la respaldó diciendo que ambas partes debían sentarse hasta resolverlo, y Plum hacía videos virales con Clark en lugar de caminar la línea de huelga de manera figurada.
Las jugadoras más visibles del deporte no estaban alineadas con las posiciones sindicales más agresivas y cualquier dueño que vio los clips del entrenamiento de Team USA lo entendió claramente. Para cuando llegó la fecha límite del 10 de marzo, el resultado de la temporada de la WNBA seguía siendo incierto. Ambos bandos se reunieron ese día para continuar las negociaciones, sin que hubiera una hoja de términos finalizada. El draft de expansión, el draft universitario y la agencia libre para más de 100 jugadoras dependían de ese acuerdo, y la fecha de inicio de la temporada 2026, el 8 de mayo, todavía estaba en riesgo. Pero algo importante ya había sucedido. Independientemente del resultado de las negociaciones, las jugadoras más poderosas dejaron claro lo que querían de verdad: jugar básquet, lograr un acuerdo justo, y no detener la liga con una huelga dramática que perjudicara a sus colegas, alejara a nuevos fans o pusiera en riesgo el impulso que la liga había logrado. La famosa frase de Clark de esa semana, "No entiendo por qué no nos sentamos y lo resolvemos", no fue una maniobra política, fue una estrella de 24 años diciendo lo obvio, lo que todos en la sala ya sabían pero que nadie en posición de liderazgo se había atrevido a decir claramente. Todo el metraje de las prácticas, las bromas sobre la intoxicación alimentaria, los clips mostrando la química entre Plum y Clark, servían como un recordatorio constante y alegre de cómo se ve el deporte cuando los problemas del negocio quedan a un lado y el básquet vuelve a ser la historia principal. Eso es lo que los fans quieren, eso es lo que atrajo a la nueva audiencia, eso es el básquet femenil en su máxima expresión. El futuro de la liga depende de más momentos así y menos de todo lo que dominó la conversación en las semanas previas a esa práctica en Miami. Ya sea que el CBA se cierre rápido o tarde más, la verdad fundamental del básquet femenil quedó plenamente visible en esa cancha el 8 de marzo, el deporte es más atractivo, más comercial y más divertido cuando Caitlin Clark está sana, jugando y riendo con sus compañeras. Esa única sesión de práctica demostró algo crucial: argumentos, propuestas, cartas filtradas, nada de eso movió la aguja como 2 minutos de Clark y Plum bromeando en la cancha en Miami. Los fans regresaron en cuanto volvió el básquet, las cámaras captaron todo y el internet lo compartió millones de veces. El básquet femenil no necesita drama para ser emocionante, necesita jugadoras como Clark, Plum, Buers y Stewart compitiendo realmente en la cancha. Ese es el producto, eso es lo que construyó este impulso, y la WNBA está en su momento de mayor poder cuando el juego habla por sí mismo.